Timoteo, segunda de Timoteo 3:15, y que desde la niñez, otra vez Pablo hablando a Timoteo, ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Ahora dice aquí Pablo, su niñez es porque su madre Eunice y su abuela Lois, eran cristianas. Por supuesto su padre no se había convertido, pero su madre y su abuela se habían convertido. Ahora este pasaje es muy importante porque aquí tenemos una de las cuatro veces en la Biblia donde se encuentra la palabra inspiración en versículo 16. Y inspiración aquí tiene que ver con ¿qué? Las escrituras. Porque dos veces aparece la palabra escritura. Versículo 15. Las sagradas escrituras con E mayúscula. 16. La escritura. Toda la escritura con E mayúscula. Entonces se refiere a la misma cosa. Ahora la pregunta es, ¿dónde está esta escritura o estas escrituras que son inspiradas divinamente? Porque Pablo afirma que Timoteo las tenía, ¿dónde? En su casa, porque las sabía desde su niñez. ¿Cómo es posible que Timoteo tenía las escrituras? ¿Cuáles escrituras se refiere Pablo aquí? Bueno, tiene que ser una copia porque estoy seguro que Eunice y Lois no tenían los manuscritos originales. Estoy seguro. Lois y Eunice no tenían las tablas de piedra con las cuales Dios esculpió los 10 mandamientos con su dedo. Estoy seguro que los pergaminos en que escribía el escriba Baruch por Jeremías, estoy seguro Timoteo no las tenía. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo aquí cuando él dice las sagradas escrituras? Ahora, todos los eruditos van a decir que las escrituras aquí en este pasaje se refiere a los originales, pero Timoteo no tenía los originales. Él sabía las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras desde su niñez. Desde su niñez. ¿Dónde están estas escrituras inspiradas? Posiblemente podemos identificar eso. Mira por favor Job 32. Vamos a ver las 4 veces donde la palabra de Dios usa el término inspiración. Job 32. Job 32. Versículo 8. Ciertamente, dice Job. Realmente aquí no es Job, es Eliú. Ciertamente espíritu hay en el hombre, e inspiración del omnipotente los hace que entiendan. Entonces, ¿quién es que da entendimiento? El espíritu del omnipotente. Y este espíritu se llama inspiración. Inspirar. Inspirar. Nota aquí la raíz de la palabra inspirar es spir, como de espíritu. In quiere decir en. Poner el espíritu en el hombre. El hombre por el espíritu de Dios recibe entendimiento. Cuando el Espíritu Santo está moviendo a la persona a escribir, es la inspiración del Espíritu Santo. Mira por favor Génesis 2:7. 2:7. Génesis 2:7. Ahora, el hombre tiene inspiración
inspiración. Por supuesto, cuando fue creado por Dios, Génesis 2:7, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz soplo de vida. Y fue el hombre en ánima viviente. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo de Dios fue soplado en la nariz del hombre y llegó a ser vivo. Ok, entonces cuando Dios sopla sobre una cosa, esa cosa anima, esa cosa vivifica, esa cosa llega a ser viva, viva. Es vida, es vida. ¿Ok? Mira por favor, ahora vamos a ver la segunda vez donde se encuentra la palabra inspiración. Job 33. Job 33. Es Dios soplando, resollando en otros lugares se llama. Job 33, versículo 4. El Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Es vida. Es cuando Dios anima una cosa, es cuando Dios vivifica una cosa. ¿Ok? Mira por favor Salmo 33. Salmo 33. Inspiración. Salmo 33. Es vida. ¿Tú sabes qué pasó a los huesos secos allá en el valle de Ezequiel? ¿Tú sabes qué hizo el Espíritu de Dios? El viento, que es tipología del Espíritu de Dios, vino sobre los huesos secos y ¿qué? Revivificaron. Es vida, es vida, es el Espíritu Santo dando vida. Salmo 33, 6. 33, 6 de Salmo. Con la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y con el espíritu de su boca todo el ejército de ellos. Nota que hace Dios con la palabra. ¿Tú sabes qué es la palabra de Dios? Es su espíritu soplando. La vida proviene de ¿qué? La palabra de Dios saliendo de la boca de Dios. ¿Ok? Eso se llama inspiración. Mira por favor, segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. Versículo 5. De Pedro 3, versículo 5. Porque ellos ignoran esto voluntariamente, que los cielos, nota bien, los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está sentada por la palabra de Dios. ¿Qué creó este universo? ¿Qué formó este universo? La palabra de Dios, que es el soplo de Dios, que es el Espíritu de Dios, que es la vida, Dios animando las cosas. Mira Hebreos 11:3 de Hebreos. 11:3 de Hebreos. Por fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Dios soplando, Dios hablando, Dios resollando. ¿Ok? Ahora, la tercera vez que se encuentra la palabra inspiración en la Sagrada Escritura es nuestro texto actual, 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada divinamente. Y la cuarta vez se encuentra en Pedro. Mira por favor el libro de segunda carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 19. 1:19 de segunda Pedro. Tenemos también la palabra profética más firme. Que la palabra de Dios es más firme, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una candela que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero
de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, con E mayúscula, ninguna profecía, esa es la palabra de Dios, de la Escritura, es de privado desatimiento. 21. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, mas los santos hombres de Dios hablaron, siendo que inspirados del Espíritu Santo. Ahora, por supuesto, esto habla de las escrituras originales. Estoy cierto que el hebreo fue inspirado por Dios. Estoy seguro que el griego fue inspirado por Dios. Pero la gran pregunta, y la que forma el debate actual sobre la Biblia King James en español y la Biblia Valera en español, la gran pregunta es lo siguiente: ¿existen hoy las escrituras? ¿Sí o no? Amén. Amén. Juan. Y no tenemos los originales. Ya se desvanecieron. Ya no existen los originales. Esa tabla de piedra que tenía Moisés, ya se acabaron. Y los pergaminos de Baruch con Jeremías fueron quemados por el rey. ¿Dónde están los originales? No existen. Entonces, o sea que tenemos las escrituras hoy en día o no las tenemos. Ahora déjame mostrarte algo muy interesante que yo descubrí el otro día. ¿Okay? Mira por favor Isaías 28, versículo 11. Versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allí. ¿Qué está diciendo Isaías? Está hablando al pueblo de Israel. 11. Porque con labios tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo Israel, a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, y no quisieron huir. Se les ha pues la palabra de Jehová. Aquí el contexto es la palabra de Jehová, la Biblia. ¿Ok? Mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allí, que vayan y caigan por las espaldas y se desmenucen y se enreden y sean presos. Por tanto, varones burladores que estáis enseñoreados sobre este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. ¿Cómo va a hablar Dios a este pueblo en los postreros días? Bueno, la respuesta está ahí en versículo 11. Porque con labios tartamudos y lengua extraña. Lengua extraña. Ok. ¿Qué quiere decir Isaías con esta palabra lengua extraña? Mira Actos 2. Mira Actos 2. Cuando yo vi esto, ¿enseñaré en otro idioma? En otros idiomas, por supuesto. Ok. Actos 2. Ustedes van a decir que estoy mal aplicando y mal interpretando Isaías. Yo te voy a mostrar que no lo estoy haciendo. Ok. Actos 2. Actos 2. Y cuando hubo venido cumplidamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento vehemente que venía con ímpetu, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Ahora todos los pentecostales, ellos toman este texto para probar hablar de lenguas, que realmente no es hablar lenguas, es hablar
¿cómo decirlo? Como habla un bebé, ¿cómo se llama eso en español? Balbucea. Barbucea, ¿ok? Barbucea. Balbucea. Barbucea, ¿ok? Están barbuceando, ¿ok? No están hablando lenguas de los pentecostales, ¿ok? Versículo 3. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y se sentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas. Como el Espíritu, inspiración, el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las lenguas, de todas las naciones que están debajo del cielo. Y hecho esto estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Las otras lenguas son lenguas entendidas, no son balbuceas. ¿Ok? Lenguas entendidas. ¿Por quién? Bueno, están nombrados aquí en versículo 9. Partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Cirene, Roma, judíos, cretenses, árabes, todas naciones de la tierra del imperio romano. No están hablando balbuceo, no están balbuceando, están hablando lenguas conocidas, ¿ok? Lenguas extrañas al hebreo. Ok, estoy seguro que me vas a decir, hermano Jeff, estás mal interpretando, más aplicando Isaías 28 a Actos. Pero yo no soy el mal interpretador. ¿Tú sabes quién es el mal interpretador? Es el mismo Pablo. Mira, por favor, 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. Otro texto que los pentecostales toman para decir, hablar lengua en la iglesia, o mejor dicho, hablar balbuceas. ¿Ok? Dice Pablo, versículo 18. Doy gracias a mi Dios que hablo en lenguas extrañas más que todos vosotros. Es exactamente lo que dijo Isaías en versículo 11, porque con labios tartamudos en lengua extraña hablará a este pueblo. Y tiene que ver con la palabra de Dios. Dice Isaías. Ok, vamos a seguir leyendo. 1 Corintios 14, para que sepan que no soy loco yo, que loco Pablo, no Jeff McCarthy. Ahora mire por favor 19. Pero en la iglesia quiero más bien hablar 5 palabras con mi entendimiento, para que enseñe también a los otros que 10,000 palabras en una lengua desconocida. 20. Hermanos, no seáis niños en el sentido, mas sed niños en la malicia, pero el sentido ser hombres. Aquí viene el loco Pablo, mal interpretando, mal aplicando, versículo 21. En la ley está escrita, con otras lenguas. ¿Dónde? Él está citando aquí Isaías 28. Con otras lenguas, con otros labios hablaré a este pueblo, ni aun así me oirán, dice el Señor. ¿Qué pasa? Pablo está citando el mismo texto, Isaías, y tú me vas a decir que yo mal piqué eso, refiriendo a la Biblia inglesa y la Biblia española. No, no es una mala aplicación, porque el mismo Pablo dijo la misma cosa, el contexto siendo la palabra de Dios, el contexto siendo evangelizar a otro pueblo con otras lenguas. Entonces, ¿dónde está la inspiración? Es el Espíritu de Dios que dio lenguas extrañas. ¿A quién? Los apóstoles en el día de Pentecostés, Actos capítulo 2. Es el Espíritu Santo que dio a esta iglesia en Corintios la habilidad de poder hablar otras lenguas a otra persona que no entendía hebreo. Y es el Espíritu Santo que movió a Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera a escribir las palabras de Dios, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, la palabra de Dios en el lenguaje castellano, inspirado por Dios. Eso se llama inspiración vertical. Pero los modernistas creen en lo que se llama traducción horizontal. Ok, por supuesto, de griego al castellano.
Estoy de acuerdo. Pero si Dios no se mete, traducción vertical, si Dios no hace la traducción, no es inspirada. Y estoy seguro que Dios estaba, así como estaba moviendo la cincel de Moisés con la tabla de piedra, así como estaba moviendo la mano con pluma y tinta de Baruch, el escriba con Jeremías, a escribir ese pergaminos. La misma cosa hizo Dios con Casiodoro de Reina cuando él tomó pluma y tinta para escribir lo que se llama la Biblia Reina Valera. Inspiración. Volviendo a nuestro texto. Pero pastor, cuando uno va a predicar recibe inspiración también. Sí, Señor. Y ahí Si está predicando de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, sí. Llena el predicador parado en el púlpito. Llena el predicador para predicar la palabra de Dios, y cuando sale la boca es dos espíritus, o sea, el diablo o el Señor. Y si lo que él dice encaja con la palabra de Dios, es inspirado, ¿sí? Pero la Biblia está inspirada aún más que un mero predicador en el púlpito, porque la palabra de Dios es fija. Pero la palabra también nos entrega inspiración, porque es como que hablara. Amén. Bueno, Amén. El Espíritu de Dios viviendo en las Escrituras. Sí, Señor, el Espíritu de Dios. Ok, volviendo a nuestro texto, 2 de Timoteo. Entonces, 4 veces se encuentra la palabra inspiración en la Biblia de Valera. 4 veces. Y todo tiene que ver con el Espíritu de Dios vivificando a una cosa muerta. Okay, volviendo a 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para reprender. Enseñar es doctrina, para que lo sepa. Enseñar es doctrina. Reprender, eso es cuando la persona está en pecado y necesita reprensión. Corregir, ahora eso no es cuando la persona ha caído en pecado, sino cuando ha caído en error. Y hay diferencia. ¿Okay? Reprensión es reprender pecado. Corrección es corregir lo que está en error. ¿Okay? Hay diferencia. Y para instituir en justicia. Y a mí me encanta esa palabra, institución. La Biblia de Valera es la única Biblia española que tiene la palabra aquí, instituir, y es correcta, aunque es una palabra antigua. Tiene que ver no solamente con instruir, y la palabra instruido está en versículo 17, entonces es redundancia incluir la palabra instruir en los 2 versículos, así como muchas Biblias lo hacen. ¿Okay? Redundancia no conviene aquí para nada. Y la palabra de Dios es lo que instituye justicia en el ser del hombre. ¿Okay? Y es por eso que se llama Instituto Bíblico Valera. Instituir en justicia, el versículo 17, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. Ahora nuestro Instituto Bíblico Valera es abierto a cualquier cristiano, sea hombre o sea mujer. Pero en cuanto al entrenamiento de ministros en la palabra de Dios, mayormente tiene que ver con los hombres, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. ¿Okay? Pregunta sobre capítulo 3. Capítulo 4. Pastor, entonces las lenguas que aparecen ahí en Corintios son literalmente idiomas. Sí, Señor. Son judíos que provenían de otros lugares donde no se hablaba hebreo. Según de Timoteo 4, versículo 1. Requiérote pues yo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahora Pablo dice requiérote. Aquí en este pasaje Pablo dice que hay 3 requisitos en el ministerio. Requisitos. Porque dice requiérote. 3 requisitos. ¿Cuáles son? Número 1 se encuentra en versículo 2. Que prediques la palabra.
primer requisito. ¿Ok? Y cada uno de estos requisitos tienen 3 factores. ¿Ok? En cuanto a predicar la palabra, dice aquí, redarguir, versículo 2, redarguir, reprender y exhortar. Ahora, redarguir en la Biblia, en el diccionario Real Academia Española, redarguir quiere decir redarguir. Y tiene sobre la U el diáresis, que indica la pronunciación correcta en cuanto a la G-U, ¿ok? Que no es gu, sino gui, redarguir, ¿ok? Redarguir. Redarguir, convertir el argumento contra quien lo hace. ¿Ok? Entonces, cuando vienen los sábelotodos, tú predicas la palabra para convertir el argumento por sobre ellos. Eso en Proverbios es contestar al insensato conforme a su insensatez. ¿Ok? Redarguir, convertir el argumento en contra de la persona que está oponiéndose en contra de la sana doctrina. ¿Ok? Redarguir. La palabra de Dios es para redarguir, es para poder contestar a los sabelotodos, a los científicos, a los modernistas, a los teólogos, los eruditos. Redarguir. ¿Ok? Número 2, reprender. Predicar la palabra para reprender. ¿Ok? ¿Qué es reprensión? Bueno, es como hizo Natán a David, cuando David había cometido adulterio, ¿verdad? Y mató al marido de la mujer, Betsabé, ¿ok? Y Natán, el profeta, viene a David y le reprende a su cara, le reprende. Es también la misma cosa que hizo David a Goliat, cuando Goliat iba a matar a los ejércitos de Israel, ¿verdad? Y David dice, ¿quién es este perro gentil, incircunciso, ¿okay? para desafiar a los ejércitos del pueblo de Israel? ¿Quién es? ¿Okay? Eso se llama reprensión. Pablo también reprendió a Bar Jesús en capítulo 13 de Actos. ¿Okay? Dijo que pereciera su dinero con él. ¿Okay? Cristo también reprendió a Pedro diciendo, quítate de en medio de mí, de delante de mí. Satanás, le dijo a Pedro Satanás. Eso se llama reprensión. Un predicador es llamado a reprender. Crea o no lo crea, en los púlpitos modernos no hay reprensión. No hay reprensión. ¿Ok? Hay política, pero no hay reprensión. Todo el mundo quiere llevarse suave con la generación moderna. Y eso tiene un propósito, para engrandecer y engrandar la iglesia, hinchar la iglesia con multitudes. ¿Ok? Y reprensión mantiene a una congregación bien pequeña. Reprensión. ¿Ok? Reprensión. Y la tercera cosa, exhortación, versículo 2. Dice Pablo, redarguye, reprende y exhorta con toda blandura y doctrina. Entonces es la palabra de Dios, la sana doctrina, que redarguye, que reprende y que exhorta a los demás. ¿Ok? Ahora, tu predicación debe tener 3 partes. Debe tener redargución. ¿Cómo te gusta esa palabra? Redargución. No, eso no existe. Sí, porque estoy leyendo aquí diccionario. Redargución dice. Acción de redarguir. Oh my gosh. Tiene que haber redarguyo. Redargución dice. Redarguyo. No, dice redargución. No, pero Para que lo sepa.
Míralo. Redargución. Redargución. Está aquí. Okay. Acá dice que está fuera de... Pero si no te gusta eso, Dice fuera de uso, Taparon la ¿no? boca. Ajá. Está en desuso, ¿no? Dice. no. No. En realidad tiene dos entradas. Acción de redarguir, dos, argumento convertido contra quien lo hace. Redargución. Entonces, la acción de redarguir se llama redargución. ¿Ok? Entonces, tu predicación del púlpito debe ser de redargución, de reprensión y de exhortación. ¿Ok? 33%, 33% y 33%. Amén. Ok. Siguiendo, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué? La sana doctrina. Ahora el otro requisito. Ahora el otro factor en cuanto a los requisitos de un ministro de Dios. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Ok? ¿Qué pasa? Esto se llama apostasía. Cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes teniendo comezón en las orejas, se amontonarán maestros que les hablen conforme a sus mismas concupiscencias. ¿Ok? Tienen maestros que les hablen conforme a la concupiscencia, número 1. Número 2, versículo 4, y así apartarán de la verdad el oído. ¿Ok? Entonces, hablan conforme a concupiscencia, aparten de la verdad, y número 3, versículo 4, y se volverán a las fábulas. A las fábulas. ¿Ok?